Hay algo que muchos sienten, pero pocos entienden. Una inquietud silenciosa, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Las noches son más densas, las noticias más oscuras, la gente más perdida. Y en medio de todo este ruido, hay una voz. Suave, pero firme. Invisible, pero viva. Es la voz del Espíritu Santo. No grita, no se impone. Susurra. Y ese susurro puede salvarte, si estás dispuesto a escucharlo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, se narra uno de los momentos más impactantes en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como un viento recio, llenando el lugar donde estaban reunidos. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otros idiomas. No era espectáculo, era poder. Era la presencia de Dios tomando morada en el interior del hombre. Era el cumplimiento de una promesa que cambiaría el rumbo de todo lo conocido. Y esa misma promesa sigue viva hoy. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿seguimos escuchando esa voz? Porque el problema no es que el Espíritu haya dejado de hablar, es que muchos han dejado de oír. Las distracciones, los placeres temporales, el orgullo, el ruido del mundo moderno, han tapado los oídos espirituales de una generación entera. Hemos aprendido a ignorar lo divino en nombre de lo urgente. Y lo más grave es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Vivimos en una época en la que la humanidad ha aprendido a dominar la tecnología, pero ha olvidado el arte de la humildad. Donde hay acceso a toda la información, pero falta sabiduría. Donde hay conexión constante, pero soledad profunda. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar, pero ¿quién tiene el corazón quieto para escucharlo? La mayoría de personas busca señales visibles, milagros espectaculares o voces audibles que sacudan el alma. Pero el Espíritu no siempre se mueve en terremotos o en tormentas. A veces lo hace en silencio, en una convicción, en una lágrima que no sabes de dónde vino, en una inquietud que no puedes ignorar. Ese es el susurro que muchos han aprendido a apagar. Y sin embargo, cada día es más evidente que estamos en los últimos tiempos. No porque alguien lo haya dicho en un video, sino porque la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado, y la verdad ha sido cambiada por emociones. Es como si el mundo entero estuviera anestesiado, caminando hacia un abismo mientras canta con los ojos cerrados. Pero el Espíritu Santo no se ha rendido. Él sigue buscando corazones dispuestos. Él sigue tocando puertas. Él sigue hablando, aunque casi nadie quiera escuchar. ¿Y tú? ¿Has sentido esa incomodidad que no puedes explicar? ¿Ese llamado que parece venir desde lo más profundo de tu alma? Tal vez no es ansiedad. Tal vez no es estrés. Tal vez es Dios intentando hablarte. No con culpa, no con condena, sino con amor. Tal vez es el Espíritu Santo recordándote que no fuiste creado para esta confusión. Que aún hay tiempo. Que aún puedes despertar. Porque no se trata de religión. Se trata de relación. No se trata de reglas. Se trata de una conexión viva con un Dios que desea habitar dentro de ti. Y cuando Él entra, todo cambia. El pecado ya no te domina, el miedo ya no te controla, el pasado ya no te define. Eso es lo que ocurrió en Hechos 2. Y eso es lo que puede ocurrir ahora, si tan solo escuchas. El problema no es que Dios haya dejado de moverse. Es que muchos corazones se han endurecido. Se ha predicado tanto sin amor, se ha hablado tanto de fe sin fruto, que la gente ya no espera nada verdadero. Por eso, cuando el Espíritu Santo intenta obrar, encuentra una muralla invisible: la incredulidad, el escepticismo, la frialdad de quienes alguna vez creyeron, pero se sintieron defraudados. Y ahí es donde todo se vuelve más peligroso, porque cuando cerramos el corazón a la voz de Dios, abrimos espacio para muchas otras voces. El enemigo sabe que no puede silenciar al Espíritu, pero puede lograr que tú no lo escuches. ¿Cómo? Con entretenimiento vacío, con distracciones sin fin, con pensamientos que parecen tuyos pero fueron sembrados. No te ataca con cadenas físicas, sino con cadenas mentales, dudas, miedos, cansancio emocional. ¿Te has preguntado por qué cada vez que intentas orar, algo interrumpe? ¿Por qué cuando vas a leer la Biblia, te da sueño? No es casualidad. Es guerra espiritual. Y el Espíritu Santo es tu único guía verdadero para atravesarla. Cuando Pedro se levantó en Pentecostés y predicó con poder, dijo algo clave: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dijo, sobre los religiosos ni sobre los perfectos. Dijo, sobre toda carne. Eso te incluye a ti. Pero también implica algo profundo: si ese derramamiento ya comenzó, entonces ya estamos en los postreros días. No mañana. Hoy. No en el futuro. Ahora. Mira a tu alrededor.
¿Cuántos viven apagados, sin propósito, repitiendo rutinas que no llenan? ¿Cuántos han cambiado la oración por la ansiedad, la comunión por la distracción, la esperanza por el cinismo? Y aún así, el Espíritu está aquí. No se ha ido. No ha abandonado la tierra. Está tocando la puerta de muchos corazones, pero no forzará la entrada. Él espera que tú decidas. Y aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Hay personas que ya no pueden oír al Espíritu porque se acostumbraron a ignorarlo. Él los llamó una vez, 2, 10. Pero el corazón se cerró tanto, que ya no distingue la diferencia entre la convicción de Dios y un pensamiento común. Es como una alarma que sonó tanto que ya no la escuchas. Como una luz que parpadeó tanto, que dejaste de prestarle atención. Ese es el peligro de vivir anestesiado espiritualmente. Pero todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo. Porque si estás escuchando esto, es porque Dios aún quiere hablarte. Aún quiere llenarte. Aún quiere que recuerdes quién eres y para qué fuiste creado. La voz del Espíritu no te acusa, no te aplasta, no te condena. Te llama. Te atrae con ternura. Te susurra, vuelve. Y esa es la palabra clave. Volver a la intimidad. Volver al silencio donde puedes escucharlo. Volver a ese primer amor que quizá alguna vez sentiste, pero perdiste en el camino. No necesitas un lugar perfecto, ni una iglesia grande, ni un líder famoso. Solo necesitas un corazón dispuesto. Solo necesitas decir, aquí estoy. Háblame. Y Él lo hará. Porque cuando el Espíritu Santo encuentra un alma que escucha, se manifiesta. Y lo cambia todo. El Espíritu Santo no siempre llega con fuego visible ni con manifestaciones que estremecen el cuerpo. A veces, se presenta en lo más simple. En esa voz que te dice que no vayas por ese camino. En la incomodidad que sientes cuando estás a punto de ceder a una tentación. En la paz que te invade sin explicación cuando oras con sinceridad. En el llanto que brota sin que nadie lo provoque, pero que limpia como si el alma se desahogara después de años de silencio. Muchos esperan algo espectacular para creer que Dios está hablando. Pero el Espíritu no necesita espectáculo. Él busca comunión. Intimidad. Una relación real. No algo que se encienda solo los domingos, ni una conexión basada en emoción. El Espíritu Santo quiere habitar en ti como guía constante, como amigo leal, como fuerza que no se agota. Pero para reconocer su voz, primero necesitas apagar las demás. ¿Cuántas horas al día estás llenando tu mente con cosas que no edifican? ¿Cuántas veces buscas dirección en redes, noticias, influencers, pero no apartas ni 5 minutos para escuchar a Dios? Y no me refiero solo a orar hablando, sino a orar escuchando. Porque muchos hablan, pero pocos se callan para oír. El Espíritu Santo no te va a gritar encima del caos. Él espera que tú hagas silencio. Y ese silencio no siempre es físico. Es un silencio del alma. Un momento en el que pones pausa al ruido interior, a las excusas, a las justificaciones, al orgullo. Y simplemente te rindes. Y en ese momento, algo ocurre. La conexión se abre. Las escamas caen. El corazón entiende cosas que la mente no puede explicar. Porque cuando el Espíritu habla, no solo informa, transforma. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad es la que muchos han perdido sin notarlo. Viven atados a hábitos, a pensamientos, a pasados que ya no deberían definirlos. Pero cuando el Espíritu entra, todo se vuelve claro. No fácil, pero claro. El pecado ya no se disfraza, las heridas comienzan a sanar, la dirección se vuelve precisa. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ahora sabes con quién caminas. Y en estos últimos tiempos, lo más urgente no es saber la fecha exacta del regreso de Cristo. Lo más urgente es estar listo para ese regreso. No se trata de miedo. Se trata de estar despierto. Porque cuando Cristo vuelva, no vendrá a buscar religión, vendrá a buscar corazones llenos del Espíritu. Personas que lo escuchan, que lo siguen, que lo aman. Y eso comienza hoy. Aquí. Ahora. Así que hazte la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Estás escuchando su voz? Tal vez no necesitas una respuesta inmediata, ni un milagro visible, ni una señal en el cielo. Tal vez solo necesitas abrir tu alma, cerrar los ojos, y decir, Espíritu Santo, si eres tú, háblame. Enséñame a conocerte, a escucharte, a obedecerte. No hace falta que lo sientas todo de golpe. Solo basta con que empieces. Y lo demás, Él lo hará. Porque aún hay tiempo. Aún hay esperanza. Aún hay un susurro en medio del ruido. Y ese susurro es para ti. Si este mensaje tocó algo en ti, tómate un momento,
y compártelo con alguien que también necesite escuchar la voz del Espíritu. Tal vez, a través de ti, Dios quiere despertar otro corazón.